Este es el relato de Esperanza Flores, una mujer cuyo destino fue trazado no por promesas vacías, sino por la tierra seca de Puerto Claro y el peso frío de una traición. El escenario era una postal de miseria digna, colinas polvorientas, un sol inclemente que agrietaba el suelo y una casita que apenas se sostenía. A sus 32 años, Esperanza ya tenía en las manos la textura de la vida más dura, con callos que contaban la historia de años de labor. Su mayor carga, sin embargo, no eran los campos estériles, sino la sombra de un marido, Ismael, cuya debilidad de espíritu era un drenaje constante en la poca alegría que ella encontraba en las sonrisas de sus hijos, Ana y Mateo. Él vivía de quimeras, de negocios de la suerte, prometidos en el mostrador de un bar, mientras Esperanza alimentaba a la familia con lo poco que la decencia ajena le permitía. La comunidad, anidada en un desprecio velado, veía en Esperanza a la esposa paciente y en su única propiedad, una novilla vieja y enferma llamada Blanca, el símbolo final de una vida condenada al fracaso, sin jamás imaginar que aquella misma vaca sería el pilar de una revolución. La humillación era un perfume diario, impregnado en las paredes de la casa y en el aire. Las ollas casi vacías eran un contraste doloroso con la ambición ruidosa de Ismael, que, herido en su orgullo masculino y estéril, respondía con silencios cortantes y desdén a cualquier intento de Esperanza de traer orden o sustento. Él trataba el trabajo arduo, invisible de ella como migajas, y a Blanca, la vaca, el último recuerdo palpable de la familia de Esperanza, como un estorbo, un peso muerto que drenaba sus grandiosos planes. Era un antagonismo silencioso, pero destructor, la envidia de la fuerza de quien trabaja contra la cobardía, de quien sueña sin actuar. Esperanza, con su moño apretado y ojos que ardían con una inteligencia práctica, sabía que el destino de sus hijos, la oportunidad de que ellos no conocieran el hambre ni la incertidumbre, estaba exclusivamente en sus manos, y la mirada de desdén de los hacendados vecinos, que venían a negociar ganado saludable, era un recordatorio constante de su condición de paria. El punto de ruptura llegó una mañana fría, el tipo de frío que parece arrancar la esperanza del pecho. El sol aún no había roto la línea del horizonte cuando Ismael la despertó con la voz ronca, alegando haber conseguido finalmente el empleo que lo cambiaría todo en la capital. Con una frialdad que cortaba más que el viento, tomó su pequeño atillo, los pocos ahorros que ella guardaba debajo del colchón, y se fue, dejando en el suelo de tierra batida solo una nota arrugada, corta y sin emoción, un adiós cobarde, disfrazado de promesa. El sonido del motor alejándose, tragado por el polvo del camino, fue la primera puñalada, pero el golpe de gracia llegó horas después, bajo el sol ya alto y cruel. Blanca, la vieja novilla, símbolo de la lealtad y la herencia de Esperanza, tuvo un empeoramiento dramático, cayendo postrada en el corral, con los ojos vidriosos por la fiebre. El corral vacío de Ismael y la vaca enferma fueron el escenario físico de una traición doble y devastadora. Esperanza se tambaleó hasta la puerta, el cuerpo paralizado por el peso del abandono y la amenaza de miseria absoluta. Los pocos centavos que Ismael había robado estaban destinados a la compra de un medicamento vital para Blanca, y ahora la única fuente de leche para los niños estaba al borde de la muerte. Impacto emocional fue como ser arrojada de un precipicio, la vergüenza de haber sido cambiada por un espejismo, el miedo gélido del hambre inminente para sus hijos y la soledad cortante que llenaba cada rincón de la casa. Sintió la bilis amarga de la traición subir por la garganta, pero fue el llanto silencioso de Ana, su hija mayor, al ver a la vaca postrada en el corral, lo que le impidió derrumbarse. Aquel sonido frágil, el dolor de su niña, fue el catalizador. El dolor no la quebró, sino que se transformó en una rabia fría, resuelta, forjando un coraje que no sabía poseer. Esa noche, bajo una luna menguante que iluminaba la miseria del rancho, Esperanza no durmió.
transformó su insomnio febril en un acto de desafío. En lugar de entregarse a la desesperación y al luto, se arrodilló junto a Blanca. El olor a enfermedad y heno viejo llenaba el corral. Tocó la frente caliente de la novilla, sintiendo la debilidad del animal y la suya propia. En ese gesto, en medio de la oscuridad, nació una promesa silenciosa. No dejaría morir a Blanca, ni permitiría que la cobardía de un hombre sellara el destino de sus hijos. La dignidad no se pediría, se conquistaría centímetro a centímetro, comenzando por aquella única vida que le quedaba por proteger. Sus vecinos esperaban su colapso, pero encontrarían una nueva determinación. El amanecer trajo no la paz, sino la claridad. Esperanza salió del corral con tierra y rocío en el rostro, pero con un fuego nuevo en la mirada. Tenía en sus manos las herramientas rudimentarias heredadas de su abuela curandera, una sabiduría ancestral sobre hierbas y cuidado animal que Ismael siempre despreció como superstición de vieja. La comunidad hablaba de deshacerse de ella, pero Esperanza veía en Blanca un espejo de su propia lucha, una vida subestimada, enferma y al borde de la ruina, pero con una fuerza intrínseca que imploraba una segunda oportunidad. La lucha por la supervivencia de Blanca sería, literalmente, la lucha por la supervivencia de su familia. El desprecio ajeno y la traición del marido le habían robado todo, menos la fe en su propio trabajo. ¿Qué hacer con una vaca enferma? Transformarla en el cimiento de un futuro inamovible. La primera semana después del abandono fue un torbellino de trabajo extenuante y desesperación silenciosa. Esperanza no podía darse el lujo de llorar o lamentarse. Cada minuto se gastaba entre la recuperación de Blanca y el cuidado de sus hijos, que sentían la ausencia del padre y, más dolorosamente, la ausencia de comida en la despensa. Ella raspó el fondo de los armarios, haciendo malabares con restos de harina y patatas, mientras dedicaba horas al corral. Ella maceraba hierbas, preparaba infusiones amargas y masajeaba los músculos tensos de la vaca con aceites caseros, todo bajo la mirada escéptica y, a veces, de burla de los vecinos. Don Ramón, el hacendado más próspero y cruel de la vecindad, pasó a caballo y no escatimó palabras. Esperanza, entierra pronto a ese bicho y vende la tierra antes de que el hambre se lleve a tus hijos. No seas terca, mujer. Ciertas cosas no tienen remedio. Las palabras de él no eran solo consejo, sino la manifestación de la incredulidad generalizada, un golpe que la hizo apretar los dientes y jurar que demostraría que estaban todos equivocados. El sufrimiento de Blanca era un espejo del dolor de Esperanza. La vaca gemía bajo, una respiración pesada e intermitente que hacía eco del miedo que la mujer intentaba sofocar en el pecho. Noches sin dormir se convirtieron en la regla. Esperanza usaba velas de cera de abeja para iluminar el corral, estudiando antiguos manuscritos de su abuela sobre fitoterapia animal e intentando identificar el mal que consumía a la novilla. El olor a enfermedad y estiércol se mezclaba con el aroma de hierbas medicinales que ella hervía en ollas improvisadas. Necesitaba leche para sus hijos, pero Blanca estaba casi seca. Cada gota que conseguía ordeñar la mezclaba con agua y la repartía entre Ana y Mateo, prometiéndoles que la mala racha pasaría. La presión era física y emocional, la fatiga constante, las manos en carne viva y la humillación de tener que pedir fiado en el almacén de la villa, recibiendo miradas de lástima condescendiente. La soledad de Esperanza era un peso abrumador. No había hombro amigo, solo el juicio silencioso y los susurros maliciosos que llegaban a sus oídos como astillas. Las otras mujeres de la comunidad, en lugar de ofrecer ayuda, veían en ella un ejemplo de lo que le sucede a quien tiene demasiado orgullo para rendirse. La traición de Ismael era ahora pública y la pobreza de Esperanza se convertía en el escenario para el espectáculo de la desgracia ajena. Ella recordaba las promesas de Ismael, las palabras dulces sobre el futuro que él nunca construyó, y sentía un escalofrío en la espalda. No era rabia, sino una profunda decepción con la fragilidad de la naturaleza humana. Se sentía
como si estuviera atrapada en un pozo, con las paredes resbaladizas de lodo, y la única forma de subir era agarrarse a la vida de Blanca. Cierta mañana, la situación empeoró drásticamente. Blanca tuvo una crisis, cayendo de lado en el corral con un mugido débil y desesperado. Esperanza, en pánico, corrió a buscar ayuda tocando a la puerta del veterinario local, un hombre viejo y amargado llamado Dr. Silveira, que solo atendía a la clientela rica. Él la recibió en el umbral de la puerta, con el semblante impasible. «No tengo tiempo para caridad. Esperanza, esta vaca no vale el costo de la gasolina, mucho menos el de mi tiempo. Sacrifícala y corta tus pérdidas». El desprecio en su voz era un veneno. Ella imploró, prometiendo pagar con trabajo con lo que tuviera, pero él cerró la puerta en su cara. En ese instante, Esperanza comprendió que la oposición no era solo la miseria, sino la total indiferencia de la sociedad, que no daba valor a quien ya estaba en el suelo. La lucha sería totalmente solitaria. Volvió corriendo al rancho, sintiendo el sol de mediodía quemar su piel y su alma. Blanca estaba jadeando. Al ver la debilidad del animal, una ola de desesperación la golpeó, haciéndola caer de rodillas en la tierra seca. Por primera y última vez, se permitió un llanto convulsivo y silencioso, mezclando lágrimas y polvo. Aquel momento, sin embargo, fue su fondo. Y como la naturaleza enseña, es desde el fondo que se encuentra el impulso para subir. Se secó las lágrimas con la palma de la mano encallecida y el dolor se condensó en enfoque. No tenía un veterinario, no tenía dinero, pero tenía el conocimiento ancestral de su abuela y la urgencia de 2 hijos que la esperaban en casa. La debilidad de Blanca se convirtió en su urgencia, el motor que la impulsó más allá de la desesperación. Pasó el resto del día y la noche siguiente trabajando con una intensidad febril. Usó piedras calientes envueltas en paños para mantener a Blanca abrigada. Preparó un potente té de hierbas que forzó al animal a beber. Y pasó horas conversando en voz baja con la vaca, susurrando promesas de recuperación. «Eres todo lo que me queda, Blanca. Tenemos que ser fuertes juntas». Esta comunión silenciosa en el corral, bajo las estrellas indiferentes, solidificó su propósito. Estaba determinada a demostrar que la vida de aquella vaca, despreciada por todos, tenía valor, así como la suya. Transformó el corral en un hospital de campaña, y la humillación del Dr. Silveira y de don Ramón en combustible para su obstinación. Los meses se arrastraron, marcados por pequeñas victorias y grandes retrocesos. El cuerpo de Esperanza protestaba, perdió peso, las ojeras se profundizaron y las manos se volvieron irreconocibles, pero la chispa de determinación en sus ojos jamás se apagó. La comunidad continuaba observándola con la paciencia mórbida de quien espera el fin. Veían el humo constante de su pequeña hoguera, donde preparaba los remedios naturales, y la figura flaca de la mujer trabajando incansablemente. Los niños también sentían el peso de la situación. Ana, la mayor, ayudaba a cuidar a su hermano e intentaba animar a su madre con dibujos de vaquitas gordas y felices, un acto de cariño que le daba a Esperanza un vislumbre del futuro por el que luchaba. Un día, don Ramón, el vecino cruel, volvió a pasar, esta vez con una mirada de interés disimulado. Vio a Blanca, aún viva, pero visiblemente mejorando. La fiebre había cedido y se levantaba con un poco de dificultad. Su curiosidad era la primera grieta en el muro de desprecio que la rodeaba. Se detuvo y con la arrogancia habitual ofreció un precio irrisorio por la vaca. 5 monedas de plata y considero que me pagaste por el trabajo de liberarte de esa carga. Esperanza, sin levantarse del heno donde estaba sentada, lo miró a los ojos y su voz, aunque baja, era firme como el acero. Blanca no está a la venta, Ramón. Se está curando. Y esta carga, como usted llama, será lo único que me restará el día en que usted caiga en la ruina. Fue un acto de coraje inmenso, una declaración de guerra a aquellos que la veían como débil. El rechazo de don Ramón,
aunque lo dejó furioso, despertó algo en la vecindad. Un hacendado más pobre, Pedro, con un cordero enfermo, observando la resiliencia de Esperanza, tuvo el coraje de acercarse. No tenía dinero, pero imploró por ayuda, ofreciendo lo que tenía, un saco de granos y la promesa de trabajo. Fue la primera señal de que su lucha estaba siendo notada. Esperanza dudó por un segundo, mirando el rostro flaco y desesperado del hombre. Vio allí un espejo de su propia situación y decidió. El enfoque ya no era solo Blanca, sino la transformación de su dolor en una habilidad útil, en algo que pudiera ser negociado y que le trajera dignidad. La aceptación de aquel primer cliente fue el momento en que la vergüenza comenzó a ceder lugar a la profesión. Esperanza se dedicó al cordero de Pedro con el mismo fervor con que trataba a Blanca. Usó sus infusiones y emplastos de arcilla, monitoreando al animal día y noche. El éxito del tratamiento, lento pero evidente, comenzó a cambiar la narrativa en el pueblo. Las personas, antes críticas, ahora venían, cautelosas, pidiendo consejos sobre sus gallinas enfermas o terneros flacos. Ella nunca cobraba en dinero, pues no lo tenían, sino que aceptaba huevos, harina, leña o el trabajo de pocas horas. La miseria la forzó a convertirse en una negociadora astuta, cambiando conocimiento por subsistencia. Esta nueva rutina obligó a Esperanza a una disciplina férrea. El tiempo era su enemigo y el capital que le faltaba. Se levantaba antes del sol, trataba a Blanca y a los animales de subsistencia, cuidaba a sus hijos, limpiaba la casa y solo entonces iba a los campos a cosechar las hierbas medicinales necesarias. Su dieta era espartana, compuesta principalmente de lo que recibía en pago. Con cada pequeño éxito, con cada animal que se recuperaba bajo sus cuidados, su confianza crecía, no con arrogancia, sino con la certeza silenciosa de que estaba en el camino correcto. Estaba transformando su herencia de dolor, el abandono y la vaca enferma, y la herencia de su abuela, el conocimiento, en un oficio vital. La memoria de Ismael era ahora un peso muerto, un dolor que ella transformaba en energía. Ya no perdía tiempo pensando en él. La traición le había enseñado una lección dura. La única persona en la que podía confiar plenamente era en sí misma. El desprecio de la comunidad la había aislado, pero ese aislamiento forzado le permitió sumergirse en el estudio, transformando el corral en su laboratorio y la vida en su campo de pruebas. Comenzó a registrar sus observaciones, anotando la dosis de cada hierba y la reacción de cada animal, desarrollando un conocimiento empírico que superaba la enseñanza formal y fría del doctor Silveira. El invierno llegó riguroso aquel año, amenazando no solo las cosechas, sino la propia vida animal. Fue en ese escenario de escasez y frío que la reputación de Esperanza se consolidó en la esfera de la necesidad. Los animales más frágiles de los hacendados ricos, aquellos que la veterinaria formal no conseguía salvar, eran ahora traídos secretamente a su rancho. Pagaban en secreto para no admitir que recurrían a una curandera de terneros. Pero Esperanza aceptaba el pago en plata, que guardaba con celo. No sentía placer en la hipocresía de ellos, solo la satisfacción de que el conocimiento que un día fue despreciado se estaba convirtiendo en la salvación de muchos, incluso la suya. Un diálogo cortante marcó ese periodo. Don Ramón, que tuvo que sacrificar a uno de sus mejores toros debido a una infección que Esperanza habría curado, la encontró en el mercado. Intentó humillarla nuevamente. Tus tés de bruja no harían milagro en mi toro, Esperanza. Ella lo encaró con calma y respondió: milagros no, Ramón, pero la paciencia y la ciencia del campo salvan vidas que el dinero y la arrogancia no consiguen comprar. Sus bueyes son fuertes, pero su corazón es débil. La respuesta pública y la dignidad de ella lo callaron y él se alejó, tragando la rabia, sintiendo por primera vez que aquella mujer ya no era la esposa del charlatán, sino una fuerza a ser reconocida. Blanca, por fin, se recuperó totalmente, más fuerte
fuerte y sana que nunca. Era la prueba viviente, el monumento silencioso a la perseverancia de Esperanza. Su pelaje brillaba bajo el sol de Puerto Claro y producía un pequeño, pero constante, volumen de leche de altísima calidad. El aroma de la hacienda de Esperanza ya no era de enfermedad, sino de hierbas frescas y limpieza. Ana y Mateo estaban más fuertes y sonrientes. El sufrimiento de la caída había terminado, pero la lucha por la ascensión estaba apenas comenzando. Esperanza miraba a Blanca y se veía a sí misma, marcada por las cicatrices, pero inquebrantable, lista para cosechar lo que había plantado con sudor y terquedad. La fase de vulnerabilidad terminaba, dando lugar a una resistencia silenciosa y poderosa. La recuperación completa de Blanca marcó el inicio de una nueva era en el rancho de Esperanza, que ella llamó silenciosamente el milagro. El milagro, no por intervención divina, sino por la fuerza de su propio brazo. Se dio cuenta de que la curación de la vaca no era el fin de la lucha, sino la fundación de un nuevo modo de vida. La leche que Blanca producía, aunque modesta en cantidad, era de una cremosidad y sabor excepcionales, resultado de la nutrición cuidadosamente balanceada que Esperanza desarrolló, basada en forraje natural y suplementos de hierbas. Comenzó a vender esa leche directamente a los habitantes de la villa, que pronto notaron la diferencia en la calidad, pagando un precio ligeramente superior, lo que le proporcionó el primer flujo de caja estable y puramente suyo. Sentía el peso de las monedas en la mano, un peso de trabajo honesto, que contrastaba con las promesas ligeras y vacías de Ismael. La verdadera transformación, sin embargo, estaba en la pequeña hacienda de cura improvisada. Esperanza formalizó su oficio, dedicándose con fervor a aprender más sobre nutrición animal y genética rústica. Compraba libros viejos y empolvados en la ciudad vecina, usando el poco dinero que le sobraba, y pasaba las madrugadas leyendo y tomando notas en cuadernos gastados. Su objetivo interno se había expandido. No era solo garantizar el sustento, sino crear un nuevo linaje de animales resistentes y productivos que prosperaran en las condiciones áridas de Puerto Claro. Transformó la soledad en estudio y el desprecio en conocimiento especializado, una inversión poderosa de la suerte que la colocaba un paso por delante de sus vecinos, que confiaban ciegamente en métodos tradicionales y muchas veces ineficaces. El sonido constante del mortero machacando hierbas se convirtió en la banda sonora del rancho. Estaba siempre rodeada de ollas burbujeantes, arcillas secándose al sol y el olor fuerte pero agradable de medicamentos naturales. Las manos, antes ásperas y simplemente encallecidas por la faena básica, ahora tenían la delicadeza y la precisión de quien manipula ingredientes con propósito medicinal. Había desarrollado un ojo clínico, sabiendo identificar la enfermedad de un animal solo por la textura de su pelaje o por la forma en que respiraba. Este conocimiento no era solo técnico, era intuitivo, nacido de la fe práctica de que si ella se dedicaba al extremo, la naturaleza la recompensaría. Ese sentimiento de autosuficiencia era más valioso que cualquier pago en plata. Un paso importante fue dado cuando Esperanza, usando el poco dinero ahorrado, consiguió comprar un pequeño toro, flaco y desvalorizado, pero con la promesa de una buena genética. La comunidad se rió de ella, diciendo que estaba tirando el dinero, pero Esperanza veía allí una oportunidad. Aplicó sus métodos de nutrición y cura en el toro, fortaleciéndolo para la reproducción. El objetivo era cruzar a Blanca, que ella sabía que era genéticamente especial, con un macho fuerte para crear una ternera que llevara la resiliencia y la calidad genética mejorada. El acto de elegir y nutrir al toro, dándole un nombre de fuerza, Fénix, simbolizaba su propia ascensión de las cenizas. La paciencia de Esperanza era su mayor herramienta.
Esperó el tiempo justo, cuidando de la novilla con un celo casi maternal. El embarazo de Blanca fue monitoreado con la precisión de una científica, y cuando la ternera finalmente nació, en una noche cálida y estrellada, fue un momento de catarsis. La pequeña cría era fuerte, con un pelaje brillante y ojos alertas, un testimonio físico del cuidado y la ciencia de Esperanza. La llamó Fortuna. La vecindad, que esperaba el fracaso, dejó de reír. Vieron en la ternera no solo un animal, sino un símbolo de prosperidad que se negaba a ser subyugado por la pobreza. La presencia de Fortuna en el corral cambió el clima del rancho. Ana y Mateo, ahora mayores, ayudaban a su madre con orgullo, alimentando a la ternera y al toro. La casa humilde, aunque todavía simple, había sido reparada. Esperanza usó sus ganancias para arreglar el tejado que goteaba y para comprar una pequeña estantería llena de libros de veterinaria y agronomía. Enseñaba a sus hijos, mostrándoles que la verdadera riqueza estaba en el conocimiento y en el trabajo constante. Su objetivo moral estaba siendo cumplido: garantizar un futuro digno para ellos, donde el legado no fuera la traición, sino la fuerza. El trabajo de Esperanza no se limitaba al corral. Expandió su farmacia del campo, ofreciendo sus remedios naturales para la vecindad. Su conocimiento de hierbas para curar mastitis o problemas de digestión en los terneros se volvió legendario. El dinero que ganaba no se quedaba quieto, era reinvertido en la hacienda. Más forraje de calidad, cercas nuevas, herramientas mejores. Era una emprendedora innata, forzada por la necesidad, pero guiada por una visión clara a largo plazo. No buscaba la ganancia rápida e ilusoria de Ismael, sino el crecimiento, sostenible y verosímil, que solo el trabajo duro puede ofrecer. La resistencia de Esperanza era también social. Las mujeres de la comunidad, que antes susurraban, ahora venían a pedirle consejos sobre salud y finanzas. Ella las trataba con la misma dignidad que usaba al cuidar de sus animales. Era una luz en la oscuridad, demostrando que una mujer sola, incluso en un mundo de hombres y miseria, podía no solo sobrevivir, sino prosperar. Ya no le importaba el juicio. Su fuerza estaba en la rutina, inquebrantable, y en la certeza de que cada gota de sudor se transformaba en ladrillo para el futuro de sus hijos. El olor a tierra mojada después de la primera lluvia fuerte de la estación era una sensación de purificación para Esperanza. Observaba a la ternera Fortuna, saltarina y saludable en el pasto. La imagen era la materialización de su perseverancia. Aquel acto de terquedad inicial, cuidar de la vaca enferma, se había transformado en un sistema, en un negocio en crecimiento, basado en principios sólidos de cuidado y ciencia. Había superado el obstáculo de la pobreza extrema, ahora enfrentando el nuevo desafío de gestionar el crecimiento y el aumento de la demanda por sus servicios. Los vecinos, incluyendo a don Ramón, que antes la despreciaban, ahora la veían con respeto. Todavía eran demasiado orgullosos para admitir abiertamente su sabiduría, pero la fila de hacendados con animales enfermos en la puerta de su rancho hablaba por sí misma. El éxito de ella no era un golpe de suerte, sino el resultado evidente de años de dedicación. La transformación moral de Esperanza era completa. Ya no era la víctima, sino la proveedora, la curandera, la negociadora y la visionaria a la que todos habían subestimado. Un pequeño diálogo reveló la nueva dinámica. Un hacendado, al pagar por un tratamiento, preguntó: «Esperanza, ¿cómo lo haces? Tus animales parecen de otro planeta». Ella sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuina. «No es brujería, señor. Es saber escuchar lo que la tierra y el animal nos dicen y trabajar duro. Yo no curo solo al animal, yo curo la falta de cuidado». Su respuesta era su filosofía de vida. La enfermedad era, a menudo, un síntoma de la negligencia, y la cura venía de la atención plena y del trabajo. El rancho, otrora un símbolo de abandono y miseria, era ahora un faro de esperanza y trabajo. La cerca estaba erguida, el corral limpio y el ganado,
aunque en menor número que los vecinos, era visiblemente más saludable. La visión de Esperanza, sentada por la noche bajo la luz de la lámpara, estudiando y trazando planes para la expansión, era la imagen de la resistencia. Estaba lista. El cimiento estaba sólido, construido sobre la roca de la dignidad y del coraje. Faltaba solo un elemento para el giro final, un reconocimiento que fuera más allá de la comunidad local, que la colocara en el mapa del éxito. 3 años habían pasado desde la partida cobarde de Ismael, y el rancho de Esperanza era irreconocible. Blanca, totalmente curada, y su hija Fortuna, ahora una novilla de producción, destacaban en el pequeño pasto. No eran solo saludables, eran superiores. La dieta y el manejo genético de Esperanza habían producido una leche de calidad inigualable, rica en grasa y proteína, superando con creces los estándares de la región. Era una leche que tenía la textura de la seda y el sabor de la victoria. Esperanza sabía que había algo especial allí, pero no tenía idea de la magnitud del descubrimiento que había hecho. Estaba acostumbrada a negociar con pequeños hacendados, la visión de un gran mercado aún estaba más allá de su realidad. El momento catalizador, el instante en que el destino apretó el gatillo del giro, llegó con el ruido de un motor extraño y potente subiendo el camino de tierra. Era un coche negro y pulido que parecía un cuerpo extraño en el paisaje polvoriento de Puerto Claro, y de él descendió un hombre de traje, con zapatos lustrosos y un aire de ejecutivo de capital. Su nombre era Señor Castro, y era un ojeador de la mayor lechería del país, la Lácteos Aurora, que estaba en busca de ganado de linaje puro y de alto rendimiento para una nueva línea de productos premium. Había pasado por todas las grandes haciendas de la región, incluyendo la de Don Ramón, y había sido educadamente despedido por considerar el ganado local de calidad insuficiente. El señor Castro estaba a punto de irse, frustrado, cuando uno de los conductores de su equipo, que había comprado leche de Esperanza en la villa, mencionó la vaca de la curandera que producía una leche sorprendentemente rica. Fue una mención casual, un murmullo, pero que despertó la curiosidad del ejecutivo. Encontró el rancho de Esperanza, inicialmente escéptico, esperando encontrar otro animal de subsistencia. Sin embargo, al ver a Blanca y Fortuna en el corral, limpias, con el pelaje brillante y con una estructura corporal que exhalaba salud y vigor, se detuvo, el aire de tedio desapareciendo de su rostro. Se acercó a la cerca, notando la organización impecable del lugar y el olor agradable de hierbas secas. Esperanza, que estaba en el corral ayudando a Fortuna a beber agua, se percató de la presencia del extraño. No se intimidó. Su postura era de trabajo, no de servidumbre. El señor Castro, ignorando la casita humilde y la vestimenta simple de Esperanza, fue directo al grano. Solicitó una muestra de la leche de Fortuna, con la promesa de hacer un análisis inmediato. La escena visual era poderosa. El hombre de 1900 trajes caros, usando guantes blancos para recoger la muestra, y Esperanza con las manos encallecidas, sosteniendo el cubo de metal. Ella no dudó, pues sabía la calidad de su producto. Esperar el resultado del análisis fue un suplicio de horas. Esperanza continuó su trabajo, pero con cada sonido de la pequeña máquina de pruebas del señor Castro, su corazón se aceleraba. Los niños se unieron a ella, observando al hombre misterioso. Al final de la tarde, con el sol ya bajo tiñendo las colinas de Minucintus, naranja, el señor Castro emergió de su coche con un semblante de total admiración. No habló de precio, sino de genética, de calidad superior y de innovación. Explicó que el linaje de Blanca, mejorado por los métodos nutricionales de Esperanza, producía una leche que superaba en todas las métricas los estándares de la industria. El momento del giro exacto, la cúspide de la ascensión, llegó con la propuesta irrefutable. El señor Castro no quería solo la leche, quería la semilla del éxito de Esperanza.
Ofreció un contrato de exclusividad a largo plazo para toda la leche de Blanca y Fortuna, y a continuación hizo la oferta que paralizó a la mujer, la compra de Fortuna, la ternera, por un valor astronómico para la región, para ser la reproductora jefe de un nuevo y exclusivo linaje de la lechería. El valor era más alto de lo que don Ramón había ganado en 10 años. Esperanza no sonrió ni lloró. Sintió una calma profunda, la satisfacción silenciosa de la justicia. La cantidad que el señor Castro propuso era el primer millón de la nueva vida que ella había construido. Él entregó el cheque gordo en las manos encallecidas de ella. Fue un acto de reconocimiento profesional, un atestado de que su fe práctica, su estudio solitario y su trabajo arduo eran, de hecho, más valiosos que la riqueza heredada y el conocimiento estancado. La escena final del giro fue la más elocuente. El señor Castro, un hombre habituado a la alta sociedad, estrechó la mano de Esperanza con respeto genuino bajo la mirada atónita e incrédula de don Ramón que pasaba por el camino. Aquel apretón de manos, de igual a igual, entre el empresario de la capital y la mujer de la vaca enferma, simbolizó la materialización de su perseverancia y la dignidad conquistada. El cheque era el primero, pero el contrato para el futuro, que incluía la asesoría de Esperanza en nutrición animal, era la promesa de un legado. Esa noche, Esperanza no pensó en el dinero, sino en la ternera Fortuna, que ahora seguiría un nuevo camino. Acarició la frente de Blanca, la vieja novilla, la raíz de todo, y susurró: «Lo conseguimos, amiga mía». El abandono nos hizo fuertes. Lo que parecía ser una carga el día de la partida de Ismael era ahora la base de su fortuna. El tiempo de la miseria y la humillación había llegado a su fin. Con el dinero de la venta de Fortuna y el contrato de suministro en manos, la ascensión de Esperanza fue tan rápida como metódica. No actuó por impulso, ni se permitió el lujo de la ostentación, recordando la debilidad que la prisa había revelado en Ismael. El primer acto fue la compra estratégica de tierras vecinas, incluyendo el campo que don Ramón venía intentando vender hacía años. Transformó el rancho humilde en una hacienda modelo, bautizada oficialmente como el Legado de Esperanza. El dinero era usado como herramienta para el trabajo. Compró máquinas modernas, construyó un laboratorio de nutrición y un corral aséptico, probando que la ciencia del campo y el dinero podían ir juntos. El crecimiento de Esperanza era la prueba viva de su método. Contrató a personas de la comunidad, entrenándolas en su sistema de cuidado animal, priorizando la salud y la nutrición en lugar de la producción en masa. Aplicaba todo el aprendizaje de sus años de lucha, transformando la hacienda en un centro de excelencia. Su ganado, proveniente del linaje de Blanca, era reconocido por el alto rendimiento y la resistencia a enfermedades. La prosperidad no era un accidente, era el resultado directo de la resiliencia forzada y del conocimiento profundizado que ella adquirió cuando nadie creía en ella. Su éxito era palpable, medido en pastos verdes, animales saludables y la dignidad recuperada de su familia. Los hijos de Esperanza presenciaron la transformación de cerca. Ana y Mateo crecieron en la hacienda próspera, pero con la lección inestimable del trabajo. Frecuentaban las mejores escuelas de la región y la casa, ahora amplia y confortable, era un hogar de paz y seguridad. Esperanza insistía en que ellos participaran activamente de la hacienda, no como trabajo forzado, sino como parte del legado que ella estaba construyendo. Les mostraba los libros que había leído a la luz de las velas y los corrales que ella había construido con sus propias manos. El éxito no era solo financiero, era la conquista de un futuro donde sus hijos no tendrían miedo del hambre ni de la incertidumbre, el objetivo vital que ella había trazado aquella noche fría de abandono. La moral de
Esperanza era inquebrantable. Se convirtió en la mayor empleadora de la comunidad y una filántropa silenciosa, ayudando a las familias más pobres con alimentos y apoyo financiero. Nunca humilló a los vecinos que la despreciaron. En cambio, les ofreció oportunidades de trabajo y asesoramiento sobre manejo animal basados en sus métodos comprobados. Su comportamiento era un contraste directo con la arrogancia de don Ramón, que con celos de su ascensión intentaba minar su reputación en vano. La fuerza de Esperanza estaba en su integridad y en la calidad incontestable de su trabajo, que hablaba más alto que cualquier chisme. La ascensión social fue un subproducto natural de su conquista. Esperanza, antes vista como la esposa abandonada, era ahora la señora Flores, la respetada propietaria rural, invitada a conferencias y ferias de agronegocio. Ella, la curandera autodidacta, estaba ahora dando charlas sobre nutrición animal y gestión de recursos. Hablaba con la voz de quien vivió la teoría con las manos que podían mostrar la práctica. No usaba trajes caros, prefiriendo su ropa de campo, pero su presencia dominaba cualquier ambiente. Esa ascensión profesional y social validaba cada noche sin dormir y cada gota de sudor derramada en el corral. Un evento marcante de su conquista fue la visita del doctor Silveira, el veterinario que la había menospreciado. Vino a su hacienda no para despreciarla, sino para pedir disculpas y solicitar una sociedad. El viejo veterinario, ahora enfermo y debilitado, reconocía la superioridad de los métodos de Esperanza. Ella lo recibió con cortesía profesional, sin rencor, pero con la frialdad de quien no olvida la indiferencia. Aceptó la sociedad, pero la renegoció, dejando claro que la dirección técnica sería suya, un acto de justicia sutil, probando que el conocimiento práctico y la dedicación superaron el orgullo y el academicismo vacío. El sentimiento de conquista era profundo, pero no superficial. Esperanza no era feliz solo por el dinero, era feliz por la paz que había encontrado. La vergüenza y el miedo habían sido sustituidos por la dignidad y la seguridad. Miraba a Blanca, ahora una vieja matriarca de la hacienda, y veía la historia de su vida, la fuerza que se esconde en la vulnerabilidad y la capacidad de transformar la carga más pesada en un legado de prosperidad. Había perdonado, no a Ismael, sino a sí misma, por haber creído en un amor débil. Su corazón estaba curado, lleno por la realización y el amor incondicional de sus hijos. Sus contratos se multiplicaron. El Lácteos Aurora no era el único en buscar la genética de su hacienda. Otras grandes empresas querían el ganado del linaje de Blanca. Esperanza se convirtió en una negociadora astuta, firme en sus principios y justa en sus precios. Invertía continuamente en investigación y desarrollo, manteniendo su hacienda a la vanguardia de la ganadería lechera. El éxito era un ciclo: reinversión, mejora y más éxito. La mujer que comenzó con un animal al borde de la muerte era ahora la referencia de cómo se debe gestionar un negocio rural exitoso. La propiedad de don Ramón, por ironía del destino y mala gestión, comenzó a marchitarse. Perdió el contrato con la lechería y fue forzado a vender parte de sus tierras para cubrir deudas. Esperanza, a través de un intermediario, compró esa tierra, expandiendo su imperio. El contraste entre las dos haciendas era la lección moral de la región. De un lado, la ruina de la arrogancia, del otro, la prosperidad de la humildad y del trabajo. No se regocijaba, solo sentía la satisfacción fría de que la justicia en el campo es cosecha. La prosperidad le permitió a Esperanza realizar un sueño simple y profundo: garantizar que sus hijos tuvieran una educación completa sin las presiones financieras que ella enfrentó. Pagó la universidad de Ana, que ingresó en agronomía, y de Mateo, que soñaba con ser ingeniero. El futuro que ella se había prometido estaba materializado en el éxito y la felicidad de ellos. La conquista era completa. Había vencido la pobreza, la traición y la
incredulidad social, usando el trabajo como su arma y la dignidad como su escudo. Su trabajo fue públicamente reconocido en una gran feria agropecuaria, donde Esperanza recibió el premio de Innovación y Resiliencia Rural. Al recibir el trofeo, bajo aplausos calurosos, miró a la multitud, vio a sus hijos orgullosos y pensó en Ismael. No había odio, solo la constatación de que él había perdido la cosa más valiosa, el privilegio de ser parte de aquel legado. La ascensión estaba completa, el escenario estaba montado para el acto final. Faltaba solo una cosa para que la justicia fuera completa, una resolución que cerrara el ciclo de dolor y traición, el reencuentro con el hombre que la había abandonado. La justicia emocional, muchas veces, no viene en la forma de un enfrentamiento dramático, sino en la quietud de una constatación. El golpe final en la historia de Ismael no fue dado por Esperanza, sino por sus propias elecciones. Años después, regresó a Puerto Claro, derrotado y en bancarrota por sus negocios de la suerte en la gran ciudad, que se revelaron estafas y promesas vacías. Llegó a la villa con la ropa arrugada y el espíritu quebrado. La sombra del hombre arrogante que se había ido. Buscó refugio en el viejo bar, esperando encontrar a la esposa miserable que había abandonado, a alguien a quien pudiera pedir perdón y, tal vez, un plato de comida. Lo que encontró, sin embargo, no fue la vieja casa humilde, sino la imponente hacienda El Legado de Esperanza. La casita había sido sustituida por una casa cómoda y bien cuidada, y el corral vacío por un majestuoso granero lleno de ganado saludable, con Blanca, la vieja novilla, pastando serenamente como una reina. Ismael se detuvo en el polvo del camino y su mirada, al ver el nombre de la hacienda en una placa de madera elegante, escrita con letra cuidada, era la más elocuente de las confesiones. Sintió el peso de la vergüenza, no por ser pobre, sino por ser un cobarde que cambió el amor y el trabajo por la ilusión fácil. Esperanza supo de su regreso por terceros. Ella no lo buscó, pero él vino a ella vacilante, casi irreconocible, en la entrada del corral. No pudo hablar, solo balbuceó disculpas vagas sobre el pasado. Ella lo encaró, no con rabia o resentimiento, sino con una dignidad fría e inquebrantable. Ya no había dolor en sus ojos, solo la seguridad de quien venció. No lo humilló, sino que lo confrontó con la realidad. Tú cambiaste una carga por un futuro, y la carga, Ismael, se convirtió en mi legado. Ella no gritó, la voz era baja y firme, y la calma de ella era un castigo mayor que cualquier explosión de furia. El acto final de misericordia de Esperanza fue un acto de frontera. Pidió que le trajeran comida y agua fresca, garantizando que fuera alimentado. Después, sin permitir que entrara en la casa o viera a sus hijos, le entregó una cantidad de dinero. No era una donación de caridad, sino el valor de un pasaje de autobús para la capital, y un poco más para empezar de nuevo en otro lugar. No te debo nada, Ismael, pero mis hijos no necesitan ver a su padre en este estado. Usa esto para seguir tu camino y no vuelvas. Mi perdón ya lo tienes, pero mi futuro lo perdiste. Él aceptó el dinero y se fue, llevando consigo la certeza de que la mujer que él había abandonado se había convertido en la fuerza que él nunca sería. El público siente la catarsis completa. Ismael no fue castigado con violencia, sino con la absoluta indiferencia de la dignidad. La punición fue ver la magnitud de lo que él había descartado. Esperanza alcanzó no solo la prosperidad material, sino la paz interior y el reconocimiento de su valor. Había transformado la traición en libertad y el abandono en autosuficiencia. El legado era la hacienda, pero el mayor premio era su alma inquebrantable. La historia se cierra con la imagen de Esperanza en el porche de su casa, observando el ganado en el pasto, y a su lado Blanca, la vieja novilla, ahora la matriarca del linaje. El sol se ponía sobre la hacienda próspera. Lo que parecía ser una maldición, una vaca enferma, fue el precio de su libertad, la raíz de su primer millón y la prueba incuestionable de que la dignidad no está en aquello que se hereda, sino en aquello que se construye con las propias manos.